Hola Libra, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami. El día de hoy vamos a hacer 3 lecturas. La primera para el dinero, después para los solteros y después para el amor. Te quiero invitar también a que orar por todas las necesidades que tiene el mundo, y si quieres que yo también ore por ti, escríbelo en los comentarios de este video. Vamos a ver qué nos dicen los angelitos, mi Libra. Los quiero muchísimo. Los llevo siempre en mis oraciones y siempre en mi corazón. Dice, en el estudio hallarás la clave. Bueno, hay cierta situación que te está quebrando a ti la cabeza. Investiga acerca de esa situación para poder resolverla. ¿Listo? No te quedes ahí esperando a que las respuestas lleguen solitas, ¿no? Hay que buscar, hay que indagar, hay que crecer, y nuestros guías espirituales sí nos ayudan, pero también tenemos que poner de nuestra parte. Bueno, listo. Ahora vamos a comenzar nuestras lecturas, primero para la economía. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Y sígueme en mis redes sociales de Facebook e Instagram, mi querido y mi querida Libra. Bueno, llegan ciertas ganancias imprevistas para ti, me dicen las cartas en este día de hoy. Unas ganancias que la verdad te traen cierta paz, cierta tranquilidad por asuntos que estás teniendo bastante complicados en cuanto a tu economía en estos días. Ahí importas alguna cuestión de dinero que requiere cierta asesoría legal. Bueno, hazlo. Listo, busca esa asesoría que la necesitas. Las cosas tienden a mejorar para ti, definitivamente. Hay mucho trabajo, hay mucha entrada de dinero, y la verdad es una buena época para ti con respecto a la economía. ¿Qué te viene para ti en un futuro más bien cercano con respecto a la economía? No te conviene cambiar de trabajo, absolutamente para nada. Si estás pensando en renovar o hacer un tipo de cambio de trabajo, no lo hagas por ahora, no te conviene definitivamente. ¿Listo? Viene para ti algo muy bueno, sí, pero tienes que esperar un poquito más para poder tener eso que tú siempre has querido, siempre has soñado. Cuídate mucho de una persona, muy seguramente el signo Géminis, Libra o Acuario, al igual que tú, una persona que no es tan leal, una persona que te está haciendo como, no sé, la zancadilla en cuestiones laborales, y que te podría traer bastantes problemas, dificultades en este aspecto. ¿Listo? No te conviene por ahora cambiarte de trabajo. Mira, sé más condescendiente contigo y no seas tan duro en este aspecto de tu vida. Sí, hay que exigirse, sí, hay que trabajar, pero la verdad es que a veces nosotros somos nuestros peores jueces en este y en cualquier otra situación. Estás como muy triste, muy aburrido porque las cosas no te han salido tal y como tú has querido, pero yo te digo que viene una buena oportunidad. Espera un poquito. ¿Listo? Tal vez estás como muy aburrido, muy aburrida en el sitio que estás por esa gente que no es como tan leal, que no es como tan, como te digo, a veces hay gente que le friega la vida a los demás simplemente por gusto o por envidia, por querer lo que los demás tienen. Pero bueno, esa gente también hay que bendecirla y orar mucho por esas personas, porque generalmente son gente bastante infelices. Bueno, listo, esa sería la lectura para el dinero. Ahora vamos con la lectura para mis solteritos y mis solteritas. Vamos a ver qué me les dicen a ustedes en este día de hoy. Bueno, mucho cuidado con un robo, me están diciendo, un robo de un dinero, diría yo, como bastante considerable. Ten mucho cuidado con esta situación. Eres una persona bastante suertuda con respecto a las cuestiones del dinero, te apasionas por todo lo que tú haces, por todo lo que tú emprendes, te apasionas definitivamente. Tienes una gran habilidad para los negocios, una persona muy inteligente para negociar con otras personas. Pero mira, hay alguien que te va a querer hacer una trampa. Mucho cuidado, mi querido y mi querida Libra, solterito y solterita. Vamos a ver qué te espera a ti en un futuro más bien cercano. Mira,
vas a tener como una cierta inseguridad para tomar unas decisiones bastante importantes con respecto a tu trabajo. Entonces, bueno, si es cuestión de cambiar de trabajo, porque tienes miedos, porque tienes temores, porque no te sientes a veces como suficiente para, dices, no, pero es que si me salgo de aquí, ¿qué voy a hacer? Bueno, hazte un plan, listo, hazte un plan, haz provisiones de dinero, de recursos, para que no te haga falta, para que no pases malos momentos, y tal vez busca otra opción, pero ahorita no, o sea, ahorita ya pronto no. Mejor dicho, en esta semana no lo hagas, no renuncies esta semana, espérate un poquito más a tener algo un poco más seguro, ¿listo? Mira, te están diciendo que tus guías espirituales te han dicho que por aquí sí, que por aquí no, pero tú como que a ratos te haces el de la vista gorda y como que no quieres hacer mucho caso, ¿listo? Mira, es muy claro, peligro en el empleo, peligro en el trabajo, disputas con personas de tu entorno laboral que te quieren sacar, y tú también tienes como ganas de salir de ahí corriendo. Espérate un poquito, aguántate un poquito más, pero no te quedes ahí quieto, ¿no? Busca otra opción, busca otro trabajo, otras opciones que te lleven adelante a crecer, a avanzar. Bueno, el arcángel Uriel te dice, querido, en estos momentos estoy contigo por los aprendizajes en los que te encuentras. La educación y los estudios son muy importantes para ti en estos momentos. Descuida que las otras prioridades de tu vida llegarán a su tiempo. Entonces te están diciendo que es momento de que tú te capacites más, porque viene un trabajo o un empleo o un negocio que va a requerir de mayor conocimiento del que tú tienes ahora. ¿Listo? Aléjate de esas personas tóxicas, de tu trabajo, de tu entorno económico o laboral. Aléjate de esas personas y no permitas que echen a perder eso que estás tú construyendo con tanto esfuerzo, con tanto trabajo. ¿Listo? Bueno, ahora sigamos con el amor. Vamos a ver qué nos dicen las cartitas con respecto al amor, Bueno, piensa en tu persona especial y vamos a ver ya mismo qué siente por ti esa persona. Bueno, esta es una persona que de verdad está bastante la cosa complicada con su corazón. Diría yo que sus sentimientos ya han ido para otro lado, para otra parte. Es alguien que tal vez tiene un amor del pasado, o tal vez alguien que haya conocido recientemente, pero que se ha vuelto como un amor bastante intenso para esta persona y sus sentimientos son bastante fuertes. Es como si tú nunca hubieras existido en el corazón de esta persona. Así que ten mucho cuidado con este personaje porque la verdad sí te está engañando y te está haciendo infiel. ¿Qué espera de ti tu persona especial, la persona con la cual tú estás en este preciso momento? La verdad es que es una persona que quisiera que tú te alejaras, que te fueras lejos, que ya no estuvieras cerca de tu persona especial. Es una persona, diría yo, bastante cobarde porque quisiera que tú asumieras el rompimiento de esta relación. No quiere hacerse cargo absolutamente para nada. Quiere echarte a ti toda la culpa de lo que haya sucedido entre ustedes dos. Lo que piensa de ti tu persona especial, la verdad es que teme tu reacción, teme lo que tú digas con respecto a esta situación. Él sabe que esa persona especial sabe que te está engañando, ¿listo? Es consciente de verdad. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Vamos a ver todas las cartas aquí. Bueno, definitivamente el rompimiento de la relación. Esto es como una cuestión, como te digo, esto va a caer por su propio peso. Esas son las palabras exactas. Esto va a caer por su propio peso. Es mejor que te alejes ya mismo de esa persona y cuidado con tu dinero, ¿no? Cuidado con tus cuestiones personales, con tus recursos económicos. Si existe algún divorcio por medio con repartición de bienes, busca una buena asesoría legal porque es alguien que quiere sacar la mayor tajada de toda esta situación. Vamos a ver qué te dicen tus guías espirituales en este instante. Que trabajes por ti, te dicen que te cuides tú mismo, tú misma. Es momento de acoger la luz del cambio. Tal vez tú estás temerosa por la situación que estás viviendo con esta persona en este instante,
pero te dicen tus guías espirituales que no tengas miedo. Después de esta tormenta vendrá una calma y vendrán cosas mucho, mucho mejores. El tarot egipcio me lo repite nuevamente con relación a esta carta de acá de la economía. Mucho cuidado con tus cuestiones económicas en esta relación, porque es una persona, te digo nuevamente, que va a querer sacar una tajada muy muy grande de esta situación. Mira, es algo de lo que tú te estás dando cuenta o ya te diste cuenta, pero fue como un baldado de agua fría en tu cara, en tu cuerpo, porque nunca pensaste que esta persona fuera a ser así de esta manera, solamente interesada en las cuestiones económicas. Este mensaje es para ti, solamente para ti, mi querido y mi querida Libra. Mira, te están diciendo que listo, que este no es un momento de ser tacaño o huraño contigo en cuestiones económicas, que pienses en ti, listo, en las decisiones que tú estás tomando, listo, que sea lo mejor para ti, si tienes hijos, lo mejor para tus hijos. Dice, es momento de confiar en que estás tomando las mejores decisiones para ti en cuestiones económicas. Recuerda que entre más entregas, más recibes. O sea, entre más te das para ti mismo, para ti misma, en este preciso momento, más recibes. Me hace como mucho énfasis en la cuestión económica, la baraja española, el tarot egipcio y tus ángeles te hacen mucha énfasis en eso, que tengas mucho cuidado con lo que te corresponde a ti, porque muy seguramente va a ser una persona que va a querer para sí mismo el 90% y para ti el 10%, ¿listo? Entonces, y eso no sería justo para ti, absolutamente para nada. Bueno, si quieres escribir algo para ti en los comentarios de este video, puedes escribir llega a mi vida la verdad, la luz y la justicia, o escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, mis queridos y mis queridas Libra, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.